Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de Sobre la Mesa, el programa donde tú formas parte de esta redacción. En este programa nos acompañan Nelson Rauda, editor digital de El Faro, y Claudia Palacios de Focos TV. Ellos hablan con nuestra jefa de redacción, Jessica Ábalos, sobre el inicio de una dictadura aquí en El Salvador, cómo llamaremos a Nayib Bukele y qué nos esperan estos 5 años. Escucha el podcast. Hoy empieza el nuevo periodo de Nayib Bukele, al que llega con trampas, porque 6 artículos de la Constitución prohíben la reelección, pero de eso no nos quedan dudas. Hoy vamos a poner sobre la mesa cómo los periodistas y los medios de comunicación debemos referirnos a una persona que violó la ley para perpetuarse en el poder y que además controla todo. Así que bienvenida Claudia, bienvenido Nelson. Nelson, te doy la bienvenida a voz doble porque es primera vez que estás en la segunda temporada. Claudia ya estuvo la semana antepasada. Así que empecemos con vos. Te vamos a agarrar a quemarropa. Con un tema bien al suave. No es sobre el que estás pensando, porque yo sé que traes uno en mente, pero sí. antes de pasar a ese tema, quería que me contés en una palabra cómo ha estado esta semana para vos. ¿Cómo estuvo esta semana? Una palabra. Ajetreada. No, pero si casi no ha pasado nada esta semana. Solo empieza su nuevo mandato el presidente. ¿Por qué, Rauda? Hemos estado, como creo que todos los colegas esta semana, preparando un montón, y los no colegas, porque me imagino que en Canal 10 también han de tener mucho trabajo, pero hemos tenido un montón hay un montón de materiales, hay un montón de cosas que decir, sobre todo sobre la pregunta que vos decís. Nosotros en El Faro tenemos que ser consistentes, que venimos diciendo, se anuncia una dictadura, viene una dictadura, entonces creo que para nosotros está bastante clara, tenemos que ser coherentes con lo que hemos dicho y es la inauguración de una dictadura. Así llamarían ustedes el evento que se celebra esta mañana. O sea, si a mí me preguntaran, yo le diría la coronación, pero tengo que ser más serio, es la inauguración de una dictadura. Yo les traía opciones, porque estuve pensando por toda esta discusión que hemos tenido, creo que es más una cuestión editorial de los medios, de cómo nos vamos a referir a esta persona, y yo me preguntaba si nos referíamos a él como presidente a secas, presidente ilegítimo, presidente inconstitucional o dictador. Vos has adelantado más o menos tu respuesta, pero no sé si... Es que no sé si... Creo que también esa es una discusión y no está cerrada y tenemos que tenerla. No sé si en todos los... Creo que puede ser un poco demasiado que en todos los artículos que queramos referirnos al señor Bukele, dictador. Habrá que buscar una manera, eso es cierto, pero... O sea, es que... Para hacerle honor a la verdad, ¿qué le podemos decir? Presidente inconstitucional, o sea, mejor decirle ya dictador de un solo, porque ¿qué es lo que es? Y es complicado porque la otra vez hablábamos de que la gente no sabe ni sus derechos y si le decís la palabra inconstitucional a lo mejor ni entiende que estás diciéndole ilegal, mega ilegal. Ustedes en Focos, Claudia, han tenido esta discusión, ya lo pusieron en la mesa, ¿a qué conclusiones han llegado? Nosotros hemos venido llamándole eso, presidente reelecto inconstitucionalmente. Pero es como un apellido muy largo y como decía, no lo podemos estar llamando así en todos los artículos. Pensábamos abreviarlo a presidente inconstitucional ahora que ya va a tomar posesión, pero realmente es un debate que tenemos que seguir teniendo, ¿verdad? Porque creo que es importante, por lo que decía Nelson, ¿verdad? O sea, lo que va a pasar, bueno, esto se va a publicar después, pero lo que va a pasar este 1 de junio, que es lo que estamos esperando esta semana, es realmente un antes y después, ¿verdad? Es la primera vez que vamos a tener a un presidente reelecto inconstitucionalmente en 80 años y creo que también va a marcar, digamos, un giro y creo que eso es por lo que todos estamos tan expectantes de este momento, ¿verdad? Creo que va a marcar un giro porque va a ser además la concreción de el poder de Bukele, quien no solo ha acumulado la soberanía sobre él, ¿verdad? Sino que además ha logrado imponerse ilegalmente y legítimamente con un periodo más. Y creo que esa es una ruptura que ya marca el momento en el que él ya no tiene límites legales ni de ningún tipo para poder hacer lo que quiera, ¿verdad? Es decir, el límite de su poder era su término constitucional, ¿verdad? Bueno, habían varios límites que violó, pero el término de su mandato era como, digamos, hasta ahí se acababa su poder, pero él lo extendió todavía más, entonces siento que esto ya es una nueva etapa que es importante nombrar, visibilizar y
explicarla, ¿verdad? Sí, porque es importante que le llamemos las cosas por su nombre. Yo hacía el ejercicio de preguntarle a los colegas de Honduras y de Nicaragua cómo lo asumieron ellos, porque recordemos que Juan Orlando Hernández pasó exactamente por lo mismo. Una corte habilitó una reelección cuestionada y me decía una colega hondureña, no, nosotros le llamamos presidente, pero claro, es Honduras. Y Nicaragua es otra particularidad, porque estamos hablando de Ortega, que se religió 3 veces. Y me decía Wilfredo de Divergentes, nosotros le decíamos comandante Ortega, esa fue como la solución que encontraron en Confidencial cuando él estaba ahí. Bueno, es complicado porque a nosotros nos tocaría, si buscamos el rango, usar esa palabra que no le gusta al presidente, ¿verdad?, del grado académico. Y fíjense que la semana pasada el programa fue justamente sobre cómo evaluábamos el trabajo de los ministros, a qué ministros despedimos gente en esta mesa, se lo perdieron. Y bueno, el que ganó fue Osiris Luna. Nelson ha andado en gira y decía ahora que esta semana que también despediría a Osiris Luna. No, pero yo no lo despediría, o sea, yo lo investigaría penalmente y, o sea, giraría órdenes de arresto, es distinto. Creo. Pues mira, por ahí van un poco las preguntas que quiero leer antes de seguir para que sigamos hablando de esto, de que si es o no dictadura, porque llegaron algunas respuestas interesantes y que me llevan al otro punto. Nos decía Didi Sam, buenísimos temas, hay muchos ministros que no se saben quiénes son, solo son pasapapeles que no tienen protagonismo. Decía Carlos Azucena, despedir al funcionario es un premio, hay que procesarlo, eso que estás diciendo vos. Pero me llamaba un montón la atención, que es de Juan Carlos Ramírez, porque decía, un amigo hondureño hablaba de que cada país necesita un Bukele. Eso es la libertad que tenemos en El Salvador. Los periodistas pueden hablar mal del gobierno. En Cuba, Venezuela y Nicaragua, si hablan mal, se van presos. Entonces ahora hablemos de eso. ¿Hacia qué vamos? ¿Por qué estamos diciendo que hoy se está posiblemente inaugurando una dictadura? Porque cuando estemos presos ya no lo vamos a poder decir. O sea, es que para mí, sí, esta semana estuve en el programa de La Tribu y decían eso, bueno, y ustedes dicen lo que quieren, vea, en otros países no se puede. Pero ¿y qué es la solución? O sea, que de verdad que nos metan presos y que no, porque, o sea, desde el SECOT no vamos a poder decirlo. Creo que es como, en mi caso yo lo veo, bueno, yo siento que lo tenemos que decir ahorita porque puede que después no lo podamos decir o puede que después no lo podamos decir desde San Salvador. Esa es una posibilidad enorme y real, y es no solo una posibilidad, sino algo que ya ha hecho un montón de gente en este país. O sea, aquí ya tenemos, el juez del Mozote está exiliado, los fiscales. Hay fiscales, magistrados, ex magistrados, ex empleados públicos, ex dirigentes de Nuevas Ideas que se han asilado. Yo conozco por lo menos un caso en Europa. Es decir, tenemos que esperar a que nosotros no podamos coexistir en El Salvador. Es para mí una de las grandes incógnitas de la inauguración del segundo periodo de Bukele, de a saber cuántos piensa hacer, es si todo va a seguir siendo, como dicen en inglés, business as usual, ¿vea? O sea, si las cosas van a seguir más o menos como están ahorita o si va a haber grandes cambios. Yo creo y espero que no haya grandes cambios en la próxima semana, en el sentido de que no empiece una persecución más abierta como en Nicaragua contra la prensa y que no empiecen a incautarnos bienes, ¿vea? Que creo que en algunos casos lo tendrían bien sencillo porque no hay mucho que incautar. No hay mucho que incautar. Pero sí tengo esa pregunta, pero o sea no quisiera de verdad entender el argumento de la gente, y ustedes todavía tienen la libertad. O sea, no sé si es malo tener libertad y no sé si, ¿y qué? Nos callamos hasta que por miedo a no perderla, porque no sé. Yo siento que los periodistas además estamos también como en una vitrina de privilegio, ¿verdad? Porque somos perfiles bastante públicos, porque lo que nosotros decimos tiene una plataforma, un eco, ¿verdad? Pero sí hemos visto, como decía Rauda, acciones de persecución, de criminalización y de obligar a exiliar a personas que no tienen esa vocería, ¿verdad? Que lo han hecho de manera más callada, que se disimula mejor, pero ya existe este tipo de represión y obviamente no han actuado contra nosotros porque no lo necesitan. Digamos, él tiene un aparato propagandístico gigante que podría ser el último sobre la mesa. Que nos supera a todo, o sea, en creces a todos, ¿verdad? Tiene el micrófono más grande, entonces en este momento él no lo necesita, pero cuando lo llegue a necesitar, todos estamos aquí conscientes y creo que todos los periodistas con los que
porque lo hemos hablado, ¿verdad? Sentimos que tenemos que hacer lo que podamos mientras podamos hacerlo, porque sabemos que cuando él sí decida actuar, él no va a tener ningún límite ni ningún obstáculo para poder actuar en contra de nosotros y expulsarnos del país, criminalizarlos o tomar cualquier acción que él quiera contra nosotros, ¿verdad? Y contra otras figuras que a lo mejor contra las que tampoco ha actuado. Y no sé si se han dado cuenta que ahorita el mensaje es agradezcan que pueden hablar y se pueden expresar, porque de hecho el diputado Cristian Guevara decía esta semana también, dicen que no hay libertad de expresión, pero ahí está hablando fuera de un canal, lo decía por Enrique Anaya. Pero yo me pregunto, no sé si vieron el ejemplo de una niña que se viralizó en TikTok por unas declaraciones que dio en el centro y cómo empezó el bombardeo a esta niña que es menor de edad, que nunca tuvo que haber sido exhibido su rostro, porque pues sí, es una menor de edad, pero al final eso te demuestra la poca tolerancia que hay a la crítica, la poca tolerancia que hay a que la gente piense distinto. No estamos hablando de un privilegio de periodistas que porque vos o yo pensemos distinto, es la gente. Hay encuestas que creo que el Latinobarómetro dice que el 61% de los salvadoreños tienen miedo de decir su opinión en público. Ese deporte extremo que uno hace de decir lo que piensa de verdad. Ustedes lo saben, o sea, vos vas a la calle y le preguntas a la gente, ¿haces un sondeo de opinión? La gente no quiere hablar con vos. Nosotros publicamos esta semana un texto de Efren Lemus sobre el miedo, o sea, un texto que era... Efren salió a la calle a buscar víctimas del régimen de excepción, familiares de víctimas del régimen que hayan fallecido en la cárcel, y lo que terminó haciendo ante la imposibilidad de la gente de hablar era hacer esa crónica de cómo la gente tiene miedo de hablar. Hubo un señor que le dijo, mire, si nosotros que somos civiles, o sea, si ustedes que son periodistas se han ido a Costa Rica, en alusión a nuestra mudanza administrativa a Costa Rica, nosotros que somos civiles, ¿qué garantías tengo yo de hablar con usted? Y ¿qué le puedes contestar? Sí, tiene razón. O sea, es cierto eso. Oscar Martínez daba un ejemplo de cómo en un noticiero de televisión hicieron un sondeo de motociclistas para preguntarles no sé qué cosa de multa de tránsito y que todos los motociclistas pidieron no ser exhibidos con su rostro porque tienen miedo de decir, vaya, yo... No, o sea, es mejor dejar que la gente saque su conclusión. En este país, el accionar de las pandillas está desarticulado o bien desbaratado. La gente vive más segura, eso es el gran éxito del gobierno. Ok, entonces, ¿de qué hay que tener miedo en este país? O sea, ¿por qué la gente tiene miedo de expresar su opinión? ¿A quién le tenemos miedo? ¿Qué puede pasar si uno dice su opinión? No me contesten, o sea, pero que la gente se hace esa pregunta, ¿por qué usted tiene miedo? Alguien le decía a Efren, es que aquí estamos como en los 80. ¿Cómo estábamos en los 80? Porque también esto, la reelección no es una idea nueva, hombre. Si esto todo el siglo XIX fue así en este país. No, y al final estás hablando de cuando la gente te dice, pero ¿y por qué hablan de dictadura? Por esto que acabas de mencionar, porque en una dictadura se vive con miedo, porque la gente tiene miedo a expresar lo que piensa, porque una sola persona controla todo, porque no hay quien ponga límites a ese poder. Pero creo que más allá de cómo le vamos a decir aquí el asunto de fondo, es que creo que hay que recordarle a la gente todas las trampas y todas las cosas que hizo él para quedarse y para estar aquí 5 años más. Y yo la vez pasada entrevisté a Gervasio Sánchez, el fotoperiodista de guerra. No ha salido publicada, así que yo me estoy poniendo la soga al cuello porque debe salir publicada, pero les quiero comentar que él me decía que él sentía un poco exagerado que nosotros los periodistas salvadoreños lo llamemos dictadura, porque para él decir dictadura son palabras mayores y nosotros estamos todavía lejos de una dictadura. Entonces, pero vemos todas estas cosas que son sistemáticas y sintomáticas. Lo hablamos la vez pasada, Claudia, que la gente tiene miedo, los doctores, los profesores, o sea, ¿qué fuente no tiene miedo de hablar? Entonces, hay como ciertas características que definitivamente nos llevan a decir, estamos entrando en una dictadura. Hacia afuera no es tan claro lo que está pasando aquí, pero creo que nosotros tenemos más que claro y se ha demostrado a través de investigaciones, de artículos periodísticos, de todo, que digamos que en este momento en El Salvador no hay división de poderes y tampoco hay ningún órgano contralor que pueda hacer contrapeso al poder de Bukele. O sea, que él ha logrado acumular todo el poder en él y en su grupo, en su clan familiar, ¿verdad? En su grupo de asesores cercanos a él, y que además él ya no hay tampoco ninguna ley ni ningún marco legal que le impida hacer lo que él quiera, y que a la par de eso él está actuando con un brazo, ¿verdad?, de
un brazo de control y coacción policial y militar que le permite también a él tener a la gente callada y también controlada mientras él hace lo que él quiera, ¿verdad? Entonces yo creo que ese contexto nosotros lo tenemos más detallado porque lo hemos cubierto día a día, porque lo hemos analizado, porque nos podemos los artículos de la Constitución, porque nos podemos toda la jurisprudencia violada. La gente no lo tiene tan claro porque a lo mejor no lo ha mirado tan a detalle, pero yo creo que es importante visibilizarlo porque, como dice Nelson, si no lo visibilizamos ahora, si no lo repetimos, entonces después ya no vamos a poder quizá, y después va a ser muy tarde. Pero ustedes han visto que la gente, bueno, él decían qué bonita dictadura al inicio, y entonces yo me preguntaba, escuchándote a vos en el programa en el que estuviste en la tribu, porque la gente dice, mire, pero tenemos seguridad como nunca antes, y cada vez que vos le intentás enumerar a la gente todo esto que hemos dicho aquí, que el control total, que una persona que usa el recurso del Estado para su beneficio, la gente lo que te contesta es, sí, pero hay seguridad. Entonces, ¿creen ustedes, o mejor dicho, cómo nosotros no podemos caer en ese falso paradigma de decir a la gente, sí, mire, renunciemos a todas nuestras demás libertades porque ahora ya podemos salir en la calle a caminar a la hora que sea? Voy a decir, estoy pensando en dos cosas. Uno, creo que Verónica Reina, que es una de las sociólogas más brillantes de este país, ella habla un montón del trauma como respuesta. Es decir, como en este país hemos vivido sujetos a tantos traumas, uno deja de pensar colectivamente y uno empieza a pensar individualmente. En la medida en que uno sufre trauma, empieza más a pensar en modo de supervivencia. Esto es lo que dice Verónica. Yo creo que es eso. Cuando la gente habla de es que tenemos más seguridad, lo que en realidad están diciendo es que ellos tienen más seguridad. Y eso es incontestable en un montón de sentidos. Si yo hubiera vivido en un pasaje donde tenía el poste de la pandilla afuera, yo creo que yo también votaría por Bukele. O sea, eso yo lo entiendo. El punto es, el punto no es ese, el punto es la gente que tiene algún tipo de problema, por cualquier razón está problemado con el gobierno. Sea que le detuvieron a un familiar que está injustamente encarcelado, sea que le quemaron una ramada en la playa, sea que lo desalojaron de su puesto de venta en el centro, y entonces o un empleado público que lo despidieron de una oficina. Entonces, cuando eso ocurra, mientras el Estado no se meta con vos, todo está bien y los cambios los sentís positivos. Cuando el Estado se mete con vos, no hay nada que hacer. Ya no podés ir al Ministerio de Trabajo si te despidieron injustamente porque no te van a contestar, porque el Ministerio de Trabajo lo controla una sola persona. Ya no podés ir a meter una habeas corpus a la sala de lo constitucional para que ubiquen a tu pariente en una cárcel porque te lo van a ignorar. Ya no podés ir a la fiscalía a pedir que reúnan pruebas a favor tuyo, que la ley dice que la fiscalía tiene que reunir pruebas de descargo también, porque te va a ignorar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí en este país todo está bien. O sea, qué chivo en El Salvador hasta que estés en contra del gobierno de Bukele. Y cuando estés en contra del gobierno de Bukele, que Dios te bendiga, no hay nada que hacer. Que Dios te ampare. Miren, seguramente a la hora que se estará publicando este podcast, él estará anunciando nuevas medidas o ya sabremos cuáles van a ser los cambios que se vienen con este nuevo gobierno. Entonces, quiero aprovechar también que estamos hablando de la gente que no habla y la gente que tiene miedo de hablar, para que no pase esta semana sin que hablemos de un caso muy sonado que estuvo rolando toda la semana, y que me lleva a una reflexión, y es el caso Binaes. ¿Por qué? Porque surgió esto que publicó la YSUCA, donde ellos señalaban de que el viceministro de Cultura había sido removido por haber tenido actos sexuales en las instalaciones de la biblioteca, pero luego surgió que la Secretaría pedía que se hiciera una rectificación. Entonces yo decía, bueno, esto lo tenemos que poner sobre la mesa porque está muy de moda que los funcionarios públicos no hablan porque están ante este silencio, pero luego vienen y te dicen, mire, rectifique o publique una fe de errata. ¿Creen ustedes que fue un patrón a lo largo de estos 5 años esta modalidad de no te contesto, pero luego te pido, o eso se ha puesto más de moda últimamente? Yo creo que se ha puesto más de moda últimamente. O sea, a mí una vez me dio una entrevista un funcionario del gobierno de Bukele. Era, ¿cómo se llama este señor? Coqui, el que tenía... Los negocios de... Sí, pero Coqui Aguilar, que después en la pandemia, fue antes de la pandemia, o sea, debe haber sido como en 2019. Y me dijo un titular, algo así como, él estaba a cargo de no sé qué cosa de ambiente.
de una cartera muy chiquita de ambiente, adscrita al Ministerio de Ambiente, y me dijo que íbamos a tener una crisis bien seria de agua en este país en 2021. Y publicamos eso. Es decir, creo que al principio había, no voy a decir apertura, pero había grietas en las que uno se podía medio colar, en las que a veces te contestaban algo. Bueno, a mí, o sea, su excelencia me contestó preguntas en conferencias de prensa en 2019, en 2020. 2021 creo que fue la última que dio, ¿verdad? Sí, pero a mí en 2019, cuando hacía las conferencias en medianoche, a mí alguna vez me contestó cuando fue aquel caso del bus que asaltaron con 2 personas que fueron violadas en el Congo. Me contestó el presidente. Una vez le pregunté por el TPS y me contestó, o sea, me contestó sin decirme Soro, sino que me dio una respuesta. Creo que o sea, él se ha ido radicalizando, o sea, al punto que está terminado en la IPAC, ¿verdad? Con todos los nazis y la ultraderecha en Estados Unidos. Creo que es eso, en esa misma medida se ha ido radicalizando el control y el, no sé si es odio o el veto, pues, que tienen hacia los periodistas y hacia algunos medios en concreto. Quizá de 2021 para acá, ¿verdad? Fue que hubo como un quiebre, porque sí, al inicio yo también recuerdo que contestaban algunas preguntas. Sí, fíjate que yo creo que la pandemia fue un punto de quiebre también. Yo recuerdo que en ese momento se hablaba de que se le dio capacitación a algunos ministros para que aprendieran a manejarse frente a los medios de comunicación, y yo creo que a raíz de eso es que algunos ministros hablan como Bukele, tienen ese acento y esa forma de responder tan esa barba agradable, ajá. Y recibieron esas clases, pero además comenzaron a limitar qué funcionarios eran los que tenían permitidos hablar con uno, porque digamos que había funcionarios a los que sí les permitían a lo mucho dar conferencias o hablar fuera de las entrevistas, pero había otros que han mantenido siempre súper protegidos para que nunca hablen con los medios. Yo creo que es porque quizás no los creen capaces de controlar lo que ellos van a decir o capaces de mantenerse dentro de la narrativa que ellos quieren, no sé. Estoy pensando en el meme de Carolina Recinos cuando estaba declarando el de ANDA en la asamblea. Que le dice, no puedo decir eso al aire, pero decirlo y lo vamos a censurar. Es que de verdad, cuando le dice que... Sí. A ver que sí se acuerdan. Sí, entonces creo que eso se comenzó a ver desde la pandemia, y ya luego también se comenzó a cerrar más el acceso a la información, ¿verdad? O de repente, ahora ya ni te contestan las solicitudes de acceso a la información, pues, o te contesta con otras cosas. Y creo que, y la verdad es que a mí me sorprendió, por ejemplo, ahora lo de la BINAES, me sorprendió que el ministerio haya decidido pronunciarse sobre una cosa que, o sea, es grave, claro, pero que me parece menos grave que otras cosas que se han señalado, que se han denunciado a nivel de todo el gobierno y de las que no hemos visto ni una sola reacción, ni un comunicado, ni un tuit, ni nada. Y ahora frente a eso sí deciden reaccionar, ¿verdad? Me pareció curioso. Les dolió, o sea, yo creo que es un señalamiento vergonzoso para un funcionario en una obra emblemática, en la joya de la corona del centro, ¿verdad? Yo tengo, mi apreciación es que es un comunicado que lo debe haber decidido alguna gente del Ministerio de Cultura como un poco visceral en el tono en el que lo hacen, y que además, mira, estamos bajo régimen de excepción hace 2 años, ¿vea? O sea, si de verdad quisieran proceder contra la ISEUCA porque creen que se han inventado algo, no estarían con comunicados, creo que ya lo hubieran hecho. O sea, se van directo a los juzgados. Es que ya hubieran ido a los juzgados. Entonces, a mí lo que me indica es, no solo te dolió lo que se ventiló, sino que además es cierto, porque si no, no vas a amenazar a la ISEUCA, o sea, vas a proceder, y si ellos hubieran hecho un mal procedimiento, lo que a mí me indica es que eso es cierto, pues. Mira, pero a mí, o sea, yo quería traer ese tema a la mesa por una razón, y es que la gente que habló con la ISEUCA lo hizo en condición de anonimato, entonces todo nos lleva a lo que estábamos hablando al inicio, que la gente está todavía dispuesta a denunciar irregularidades, cosas que están pasando, pero con miedo, o sea, con miedo a que lo despidan, a que se sepa quién dijo, y creo que eso también nos ha llevado a nuestros medios a tener que recurrir a eso, a cambiar nombres, incluso para el tema de las vendedoras del centro que publicaron ustedes la semana pasada. Los nombres de las vendedoras cambiadas, o sea, eso que antes no era tan frecuente, ahora el anonimato se está haciendo una cuestión más recurrente en nuestras publicaciones. Y eso obviamente afecta la credibilidad, la gente cree menos en una voz anónima, es entendible, pero
Para no ser súper pesimista, yo te diría que también siento que la cantidad de gente anónima con ganas de denunciar cosas está aumentando. Por lo menos yo lo percibo así. Recibo más gente o recibo más comentarios de gente, mira, podemos hablar, te quiero comentar un tema. Y creo, no sé si les está pasando a otros, pero creo que también es una señal de cómo, que eso para mí es importante decirlo en este momento, este gobierno no empieza de cero, o sea, este gobierno ya empieza, digamos, con una aprobación del 80%. Por simple ley de física, es que no puede subir más. El único camino, ¿para dónde es? Para abajo. Y cuando empiece a bajar la popularidad, va a empezar a subir la represión. O sea, la película ya no lo sabemos. Eso es lo que estamos advirtiendo a la gente, ¿verdad? Y eso es lo que, aunque no lo quieran escuchar, pero por lo menos en 2 o 3 años, o en 5, lo que sea, no van a poder decir, hey, no sabíamos, nadie nos dijo. Hey, vayan a escuchar los programas que hicimos en 2024, ¿va? Y antes, lo hemos venido diciendo. Vayan a escuchar Sobre la Mesa. Escuchen Dale Sobre la publicidad Mesa. Sobre Sí, la yo Mesa. creo Ey, que- hombre. A la tribu iba a decir, fíjate. No, dije Sobre la Mesa, pero... Ey, ey, solo porque aquí no dan celos desayuno, tontos. Ajá, solo porque no damos desayuno. Podrían dar pan dulce. Sí, es cierto. Una Va, cerveza. va, lo anotamos. Y yo no sé, Nelson, ustedes que han cubierto el centro, yo se los decía la vez pasada, es que a mí cada vez la gente más me repite y me sorprende cómo ellos repiten esta frase, que es que se está construyendo un Salvador que no es para ellos. ¿Mm? Entonces la gente se está dando cuenta de esto, ¿verdad? O sea, la gente, yo siempre me he negado a pensar, por ejemplo, en la aprobación de Bukele como una cuestión de que la gente no sabe o que es ignorante o no sé qué, porque yo creo que realmente la gente sí sabe. Y, por ejemplo, nosotros siempre hablamos del 80% de aprobación y de la aprobación del régimen, pero cuando vos vas a ver y hablas con la gente y vas a ver también como la minucia de las encuestas de opinión, te das cuenta que la gente no está del todo de acuerdo con todas sus políticas. Es decir, él no tiene una aprobación no tiene 80% de la población que son sus fans fanáticos, pues, sino que realmente hay gente que, claro, lo apoya porque hay medidas que ha tomado que le han beneficiado, pero que también es bastante crítica al hablar de otros temas. Y que, claro, también está consciente de que las cosas a lo mejor comienzan no a ser como ellos pensaban que comienza ya a dejar de cumplir sus promesas, ¿verdad? Y a dar signos de que es más de lo mismo de siempre, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que eso va a ser bien importante porque también va a ser importante cómo va a reaccionar, digamos, la gente a el desencanto y cómo va a reaccionar el gobierno al desencanto de la población. Eso es, creo que va a ser, quizá lo vamos a ver en el segundo mandato, no sé, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más le dan a esta ilusión? Porque al final tenemos un país ilusionado, tenemos a una población ilusionada con su presidente, no importa que haya violado los 6 artículos que haya violado. O sea, la gente confía todavía en el presidente, quiere al presidente. Entonces, ¿cuánto tiempo más creen ustedes que durará esta ilusión con todos los peros que hemos mencionado? Yo diría más cuánto tiempo le damos al miedo, ¿verdad? Que la gente pase del miedo a la acción también. Creo que eso me parece importante porque el desencanto, como te digo, puede existir a distintos niveles, ¿verdad? Yo estoy satisfecha con la política de seguridad del gobierno, pero puedo reconocer que el gobierno no me está solucionando mis problemas económicos, por ejemplo. O yo voté por el presidente, voté por una segunda reelección y no me importa que se haya reelegido, pero estoy molesta y quiero que me resuelva entonces la falta de trabajo o el problema de la educación de mis hijos, no sé, ¿verdad? Creo que el descontento ya se comienza a ver. Y yo sí creo yo no creo mucho en esa cifra del 80% por lo que les decía de las minucias de la opinión pública, que no es como monolítica, ¿verdad? Sino que es distinta, tiene matices, pero tampoco creo, porque además que son encuestas que se hacen en un contexto donde hay temor y donde la gente no tiene la libertad de decir también, no, yo no simpatizo con él, ¿verdad? Tienen miedo. Entonces, pero lo que yo creo que va a ser determinante es hasta dónde se termina ese miedo y la gente de repente decide tomar acciones, ¿verdad? Porque, pues sí, descontentos puede estar una gran parte de la población, pero si no se expresa eso por ninguna vía, o sea, siento que esto es una olla de presión que en algún momento va a explotar y eso es como no sé si vaya a pasar en este mandato, la verdad. Tal vez en el siguiente. Tal vez en el En siguiente. unos 20 años. Yo soy bien salado para dar pronósticos, por lo cual quiero aprovechar para decirle toda la suerte del mundo al Real Madrid en su partido. Aquí no solo a la Alianza podemos desearle buena suerte, que quedó campeón. También se lo deseo a la Alianza siempre que le vaya bien, porque soy salado. Ay, no. Pero
la historia no se repite, pero rima. Yo creo que aquí, o sea, tenemos que ir a nuestro anterior dictador, a Maximiliano. Maximiliano está en el poder desde el 31, creo, hasta el 44. ¿Y cómo cae Maximiliano? Huelga de brazos caídos. ¿Y por qué se hace la huelga de brazos caídos? Bueno, la situación económica. Aparte que la gente ya estaba harta, ya, o sea, 12 años de martinato. O sea, no hay mal que dure 100 años, pues, creo yo. Pero creo que, o sea, más que dar una predicción de tiempo, va a pasar en tal fecha, va a pasar cuando el hambre supere el miedo. Eso creo que es y es horrible decirlo, porque yo no quisiera que eso pasara, pero cuando la presión económica sea mayor que el miedo de la gente a expresarse, ahí vamos a ver otra faceta de este país. Mira, yo siempre digo que ojalá nos estemos equivocando los Ojalá, periodistas, somos porque alados, ojalá. sí, porque, o sea, va a ser triste que cuando la gente venga a darse cuenta que nos mintieron en la cara, que nos robaron en la cara, solo la quieran reprimir. Pero miren, estamos intentando no cerrar pesimistas, tristes estos programas. La vez pasada les pedí a Claudia que recomendara un libro para la gente que nos mira, que nos escucha, pero ahora vamos a cambiar la dinámica porque hemos tenido muchos silencios estas semanas que hemos pedido libros. Así que ahora les quiero pedir que nos recomienden algún podcast que les haya gustado, que han escuchado esta semana, o que a lo mejor ustedes escuchan frecuentemente, que no sea sobre la mesa, obviamente, para que nuestras audiencias puedan y lo consuman. Puede ser de música o el que ustedes anden oyendo. Hay uno, Las Raras Podcast, acaba de sacar hace poco un podcast que tiene como un tono distinto porque es como medio policial, que se llama Te Busco, y es sobre la historia de la periodista de Las Raras que fue atropellada durante su juventud y comienza a buscar a la persona que la atropelló como para cerrar esa herida de su pasado. Entonces es como una cosa rara porque ellas no suelen hacer cosas como autorreferenciales y eso es como más biográfica, pero es bien interesante, es como una novela policial. La manera en la que lo hacen y la verdad es que te mantiene entretenida. Son como 8 capítulos nada más. Y acaba de ganar un premio ese podcast. Ajá. Yo estoy leyendo algo que no tiene nada que ver con la realidad actual, ni cómo yo me siento, ni mis opiniones políticas. La Biblia. Un libro, también hay que leer la Biblia. Pero yo estoy leyendo Cómo enfrentar a un dictador, de María Ressa. No, pero ¿por qué todos andamos leyendo ese libro estos días? Es que... No, demasiado. A mí me gusta... Veamos cómics mejor. No, pero iba, a ver, no es tan como... Creo que lo que diría ese libro es que la dictadura no es lo que piensan, o el dictador no es solo lo que piensan. Es la mitad de la biografía de María Ressa, que me parece súper interesante. O sea, no sabía que había tenido esa vida, es una periodista que ganó el Nobel. Pero aparte la otra es cómo Facebook va a comerse todas las democracias del mundo, y eso me parece súper interesante por mi trabajo, por las cosas que hacemos. Y porque creo que es un manual de, o sea, cómo enfrentar a un dictador. Puede que le sirva no a usted que está en El Salvador, pero tal vez a alguien en otro contexto. Sí, porque no nos parecemos. Bueno, yo no voy a recomendar podcast, solo les quiero decir que si no han visto nuestro último editorial titulado La traición a la diplomacia, lo busquen en nuestras redes sociales, porque en el otro programa vamos a comentar quiénes fueron los invitados de lujo del presidente Bukele, quiénes asistieron, quiénes aplaudieron y quiénes se pusieron de pie en este evento del 1 de junio. Fashion Police también. Vamos a hablar de eso, así que gracias a ambos por su participación. Nos vemos en 15 días si todavía tenemos país. Esto fue Sobre la Mesa de Revista Factum, el programa donde tú formas parte de esta redacción. Si te gustó, compártelo. Busca más programas en YouTube o ahí donde tú escuches podcast. Hasta la próxima.